Aya Montaraces, tercera parte de la Biblioteca de Rivendell, dedicado al compendio del Silmarillion. La leyenda del tiempo de los Eldar sigue avanzando. Se nos habla de los Sindar, la belleza suprema del relato de la creación del Sol y la Luna, interesantísimo. El nacimiento de los hombres, el retorno de los Noldor y todas las consecuencias de la matanza de los hermanos y la maldición de Mandos. Luego, la muestra de que es un compendio caótico, con la descripción de Beleriand y los reinos, para explicar qué fue de los Noldor en esas tierras. Continuamos con la historia de Maeglin y la semilla oscura en su corazón, que más adelante germinará. Y finalmente, la llegada de los hombres a Occidente. Todo esto ha ocurrido en los pocos capítulos que hemos podido avanzar. A partir de aquí, continuaremos a la luz un poco del foco y del fuego que aquí encendemos en esta ya fría noche de casi invierno, en tiempos de Adviento, para extraer las enseñanzas que el bardo sajón nos quiso enseñar con sus supuestas historias de espada y brujería para niños. Entonces, el fragmento que hemos leído para este tercer encuentro de la Biblioteca de Rivendell, bueno, yo no quiero desentrañar, no quiero hacer, como se dice a día de hoy, spoiler, porque fijaos que va a haber muchas tramas, los capítulos que hemos leído van a darse varias tramas. Entonces vienen un poco algunos elementos simbólicos que, si os parece, pasamos a comentar a partir luego ya también de lo que vosotros mismos tengáis anotados. Hay que pensar que en estos capítulos que hemos leído ahora nos encontramos con un dato esencial, que es el ocultamiento de Valinor. Valinor, el reino de los dioses, queda oculto a partir de este momento. Esto no es una cuestión menor, es una modificación total de la Tierra Media. Los dioses ya quedan ocultos, no se puede volver a Valinor, como fueron los elfos en un principio y luego dieron marcha atrás algunos de ellos. En segundo lugar, la aparición del Sol y la Luna. Finalmente va a haber un ciclo de luz y de sombra en la Tierra Media. Recordar las lámparas, recordar la pureza de los árboles de Valinor. Bien, ahora va a ser el Sol y la Luna, y esto introduce otro elemento en la Tierra Media, el tiempo, y así lo señala. Así lo señala el propio Tolkien. El Sol y la Luna van a producir ya el avejentamiento de la Tierra Media. La Tierra Media empieza ya en procesos de envejecimiento. Y también se señala que el único lugar en el que va a quedar la pureza de la luz originaria es en la joya de los Silmarils, que también es la leche esto, ¿verdad? Luego, claro, los elfos Noldor, los elfos Sindarin, los que se fueron y volvieron, los que quedaron, y la guerra con Melkor. Entramos en un escenario que hasta este momento yo creo que no se había terminado de cuajar tan plenamente, que es la guerra abierta de los elfos contra Melkor, donde la figura de Fëanor es fundamental, el linaje de Fëanor, y donde está la idea de luchar contra Melkor, que robó los Silmarils. También aparecen los hombres. Esto tampoco es cuestión menor. A los hombres se les va a llamar los hijos del sol, los forasteros, los que tienen miedo a la oscuridad, los que tienen miedo a la noche. Y ojo, es interesante porque mientras que el resto de los habitantes de la Tierra Media, hasta este momento, empezando por los elfos, parece que están vinculados a esa Tierra Media, del destino de los hombres aparece un misterio. ¿Qué pasa con ellos cuando mueren? ¿Por qué viven tan poco? ¿Por qué envejecen tan rápido? El resto de la Tierra Media ni vive tan poco ni envejece tan rápido. En ellos está el don de Ilúvatar, el don que les da el Dios Supremo a los hombres, que es que su vida será corta y morirán. Fijaos, el don de Ilúvatar. Vaya idea esa, ¿eh? Y luego, bueno, pues es verdad que va a aparecer también el recinto escondido, el Megeroth, el bosque escondido de los elfos, que aparece a partir de este momento, y efectivamente la figura de Maeglin, el elfo oscuro, y luego todo lo que nos traerá con el reino escondido también de Gondolin. En la descripción que se hace de Beleriand, de los reinos de esta Tierra Media. Entonces, todo esto son elementos simbólicos que nos permiten ver cómo en la mitología de Tolkien hemos ido avanzando hacia un escenario cada vez más afectado por la impresión de que el mundo que ha planteado Tolkien ha ido cada vez avanzando a un escenario de mayor contingencia y condicionamiento, en el que los márgenes para la luz son más limitados, los márgenes para la sombra son más anchos, y la idea de la Tierra Media como escenario de conflicto secular
parece cada vez más, inevitable. Entonces, bueno, a bote pronto se me ocurren estas ideas para poner sobre la mesa de los capítulos que hemos leído, y a partir de aquí podéis también, bueno, si tenéis alguna idea vosotros aparte o comentar, acabo yo de hablar. Yo añadiría varias Oye, cosas también como ideas centrales que pasan en esta parte que no pasaba antes. El primero es el del falso salvador o el falso mensajero. Cuando llegan los Noldor, los Sindar se creen que llegan para salvarles de Melkor y se creen que vienen de parte de los Valar como emisarios de los Valar. Sí. No saben la verdad que ha pasado y lo descubrirán luego, gracias a Galadriel. Y se lo callan. Lo importante es que se lo callan. Claro, avergonzados. importante, sí, claro. Porque ya es como un pecado original. Eso ya queda grabado ahí como un pecado original. Luego hay otro punto que es cuando sale el sol, que es el paso de la oscuridad a la luz y es el paso de, si fuese la historia, sería de la época del matriarcado al patriarcado. Es como la evolución de la especie humana. Cuando pasaron del chamanismo al matriarcado y después pasaron al patriarcado, parece una evolución lógica. Y su producto son los hombres. Y también hay algo que comentan, pero claro, es una historia, o sea, no es una certeza, es sobre que Melkor se encontró antes a los humanos que el resto de gente. Que no haya hecho Melkor algo en los humanos antes de que los elfos o los enanos se encuentren con ellos. Que ya les haya dejado un pecado original. Claro, es que el tema un poco de los humanos, por eso los humanos son más corrompibles, más oscuros, también viven más rápido, es decir, también son mucho más apasionados. Fijaros, los elfos se enamoran así de esa manera y tal. El humano no es más pasional, es más guerrero, es más vivido, ¿no? Más sentido. ¿Por qué? Primero porque tiene que vivir más rápido porque muere antes. Y la segunda es porque creo que en su corazón, como el pecado original en sí no acaba de existir en los elfos, solo en algunos, que pues Melkor, creo que Melkor literalmente jodió a todos los humanos, literalmente, influyéndoles pues esa envidia a los elfos, de tal, todos estos rollos. Al final, fijaros toda la historia del Señor de los Anillos y el Legendarium de Tolkien. Los humanos sí, los elfos, al final siempre quieren más. Y eso pues al final acaba siendo lo mismo, que es como para decir, el humano esté en ese mundo mágico, rodeado de criaturas mágicas, o el humano que está en la Tierra, es el mismo, por una cosa o por otra, ¿no? Pues al final, pues unos por el pecado original de Adán y Eva y otros porque Melkor les comió la oreja justo cuando acababan de surgir, ¿no? Sí, es verdad que no se menciona lo que ha pasado entre Melkor y los hombres, pero ellos huyen hacia el oeste, huyendo de una sombra, si no recuerdo mal, ¿verdad? Ellos ya saben que algo oscuro se les ha querido inocular y saben y asumen que hay una especie de halo tenebroso en el mundo contra el cual tienen que estar preparados y prevenidos. Y luego es muy importante ese pecado original de los Noldor, de los elfos que vuelven, ¿verdad? Y que lo callan, lo habéis señalado. Ellos vuelven y los elfos que se quedaron dicen, venís de parte de los dioses para ayudarnos. Y en realidad vienen de hacer una crueldad en Valinor y vienen persiguiendo los Silmarils. Es decir, el escenario que nos encontramos, que es muy propio de Tolkien, es el de sujetos, grupos de elfos o de humanos, de seres, afectados por la debilidad del pecado, víctimas de las debilidades del pecado. Pero tampoco son personas condenadas radicalmente, en realidad están luchando contra las fuerzas del mal. Algo que hemos dicho antes de los humanos, también, claro, el humano es como una supernova, o sea, brilla mucho en poco tiempo. Claro, sí. No es como los elfos que tienen todo el tiempo que quieren del mundo. Y también una cosa de los humanos, que es una enseñanza que es también muy nuestra, que es que ansías lo que no tienes y no lo que tienes. O sea, el humano quiere vivir eternamente como el elfo. Claro. Quiere no tener enfermedades. Claro, no valora lo que tiene él. Ambiciona lo que tiene otro. Claro, y en cambio el elfo ya le gustaría tener esa pasión por las cosas como tiene un humano. Por ejemplo, fíjate los elfos, ¿no? Viven tantísimos años que a ellos no les importa ni el vino, ni las comidas, todas estas cosas. Al final, a ellos les dan igual, sí, la música y tal, pero todo, fijaros todo lo abstracto, ¿no? Lo que es cercano a los elfos, pues no, o sea, les da igual. Fíjate por eso incluso más para adelante, cuando en los apéndices sobre todo se habla de Arwen y de Aragorn, ¿no? El gran enamoramiento
de Arwen es porque Aragorn es noble, es tal, se ve atraído, no lo ve. El problema es que los elfos ven a los humanos como segundones. Aragorn es un humano tan alto, de tan alto nivel, que puede estar al nivel de un elfo. Y Arwen, en cambio, lo que ve en él es ese ardor que jamás tiene un elfo. Los elfos están con su pajareo, y en cambio, pues al final el Aragorn tiene lo bueno de un elfo casi, ¿no? También tendrá una vida larga, un linaje muy noble y tal, pero al final tiene esa pasión que tiene el humano que jamás un elfo tendrá. Los elfos tienen otro tipo de pasiones y son de otra manera, ¿no? Hombre, es que Aragorn tiene bastante sangre de elfo. Es descendiente de Elros, del hermano de Elrond. Con lo cual, aunque sea muy de lejos, algo le pilla. Claro. Sí. De todos modos, hay que entender que los elfos están unidos a la Tierra Media. O sea, tienen el ritmo de un mundo que no se agota, que es casi infinito. Mientras que los hombres, obviamente, van a toda velocidad, su vida es corta, tienen que vivirla y quemarla rápido. Entonces, bueno, también yo aquí señalaba que los hombres es interesante que les llamen los forasteros. Fijaos, los elfos llaman a los hombres los forasteros. Y es que están de paso en el mundo. Los elfos pertenecen al mundo. Están unidos a esos bosques, a esa naturaleza que tanto les apasiona y les embelesa. Los hombres no. Y en eso creo que Tolkien da un acierto. El ser humano está de paso. Su patria, su tierra no es esta. Su patria y su tierra verdadera está en el cielo. Lo dice así Gonzalo de Berceo, ¿verdad? En los poemas, cuando dice, todos somos romeros en esta tierra, que nuestra verdadera patria está en el cielo. Bien, pues efectivamente, por eso los hombres somos los forasteros en el mundo. Los elfos no. Están unidos a los destinos de la Tierra Media. Y por eso me da la impresión de que Tolkien escribe el Silmarillion desde la perspectiva de un elfo. Y por eso resultan extraños los hombres. Por eso dice, no se sabe cuál es el destino de los hombres, porque no conciben los elfos qué puede haber después de la muerte si no es seguir de algún modo unido a la Tierra Media. Mientras que parece que los hombres vienen de otra parte y van a otra parte, no están unidos a esta Tierra Media. Entonces es un detalle que es interesante, su destino trasciende el mundo. Y en parte la guerra contra Melkor pasa por su intervención. Los hombres hacen parte de esta guerra. Y luego creo que también es en este momento donde aparecen ya algunas de las criaturas especialmente horribles de Melkor. No sé si recordáis que es en este momento donde aparece el primer dragón. Hemos visto la primera araña, creo que hablamos de ella el otro día, y aquí aparece ya el primer dragón, aparece la figura de los dragones, ¿no? Que son fruto también de las maldades de Melkor. Entonces, yo creo que el fragmento que estamos comentando del Silmarillion es como el que va a poner las cartas sobre la mesa. Hasta ese momento se han estado prefigurando los escenarios, pero en estos capítulos se han puesto las cartas sobre la mesa de lo que va a ser a partir de ahora ya el despliegue de la gran guerra de Arda, de la Tierra Media, de Melkor y sus secuaces, el último y más poderoso Sauron, y los habitantes elfos, enanos, hombres y hobbits que tendrán que hacer frente a Melkor. Y bueno, comentar vosotros también, que siempre que hablo yo me enrollo, coño. No, que va. Yo lo que quisiera es introducir, si os parece, unas impresiones mías. Y es que a mí lo que me ha llamado más la atención es la ya división entre la luz y las tinieblas. O sea, aparte de la redacción, creo que es muy importante en estos capítulos que acabamos de hablar. Hay frases, por ejemplo, que yo he señalado, cuando Marda ordena a la luna que rote con el sol, o sea, el signo, cómo lo expresa. Luego hay otro tema que me gusta mucho y es los Valar resolvieron iluminar la Tierra Media y estorbar con luz las acciones de Melkor. O sea, seguimos con la lucha de la luz y la oscuridad, pero con esta poesía o con esta literatura, creo que bien redactada, de enfrentar a la luz con la oscuridad. Morgoth detestaba a las nuevas luces y envió espíritus de sombra. Es una forma, yo creo que de expresarlo con una literatura muy bonita, o por lo menos es lo que yo veo, y ahora quería no solo centrarme en este aspecto que estáis desarrollando muy bien
pero un poco ya más filosófico, sino estos puntos literarios o de escritura que Tolkien introduce para separar la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Totalmente de acuerdo, lo hemos dicho al empezar, que hay un capítulo que se llama Del Sol y la Luna y el ocultamiento de Valinor. Es de una belleza literaria. Cómo aparece el sol, cómo aparece la luna y el significado que hay detrás, es de una belleza literaria arrolladora. Y hay mucho simbolismo, porque el ocultamiento de Valinor es que definitivamente, lo hemos dicho antes, el mundo de los dioses se aparta. Ya no podremos navegar hasta Valinor, como hicieron los elfos en su momento, ¿verdad? Los dioses se han apartado. Ya solo enviarán emisarios, como mucho tiempo después mandarán a los Istari, siglos y siglos después, cuando lleguen los magos, ¿verdad? Pero Valinor se oculta. Las luces que desde Valinor iluminaban el mundo ya no vendrán, ni las lámparas ni los árboles. Entonces aparecen el sol y la luna. Y con el sol y la luna, los Valar, los dioses, vuelven a trasladar la luz a ese reino de Tierra Media o esa Tierra Media que Melkor quiere convertir en oscuridad. Entonces hay una especie, no voy a decir maniqueísmo, porque yo no creo que sea un mero maniqueísmo burdo, pero sí hay una contraposición también muy acorde a la tradición sapiencial y al cristianismo, de luz y tinieblas. Yo soy la luz del mundo y Dios hizo la luz y apartó las tinieblas y las tinieblas no la habitaron, dice el Evangelio según San Juan. Bien, esos elementos de luz y sombra están de manera simbólica siempre presentes. Y la verdad es que quien nos siga, yo le recomendaría que leyera este capítulo, lo has señalado tú, que es que tiene una belleza literaria increíble. Y estoy buscando, fijaos cuando se oculta Valinor, dice, el reino bendecido quedó cerrado para los Noldor, y de los muchos mensajeros que en días posteriores navegaron hacia el oeste, ninguno llegó nunca a Valinor, excepto uno, el más poderoso marinero de los cantos. No vamos a revelar a qué se refiere, pero está hablando de una escena ya casi escatológica en uno de los momentos finales de las batallas contra Melkor, donde se conseguirá llegar hasta allí. No vamos a adelantarlo. Y luego también es muy bonito cuando se habla de los hombres, y fíjate, dice, los nacidos después, los enfermizos, los mortales, los usurpadores, los forasteros, los inescrutables. ¿Por qué los inescrutables? Porque su destino es inescrutable. ¿A qué han venido a la Tierra Media estos que duran poco, enferman rápido, mueren fácilmente y parece que sus almas no se quedan aquí? ¿A qué han venido estos usurpadores, estos forasteros? Los hombres. Dice, los hombres le han tenido siempre a los Valar más miedo que afecto y no han comprendido los propósitos de los poderes, pues les parecen ajenos y contrarios a la naturaleza del mundo. Los hombres no terminan de entender quiénes son esos dioses lejanos que parece que no intervienen en lo que va a ser la lucha terrible contra Melkor. Entonces, la verdad es que es todo el rato una belleza poética. Fíjate, dice, los elfos eran inmortales y de una sabiduría que medraba con los años, y no había enfermedad ni pestilencia que les diera muerte. Los hombres justo es lo contrario, ¿verdad? Y luego dice, quizás el lado póstumo de los hombres no esté en manos de los Valar, así como no todo estuvo previsto en la música de los Ainur. En la música de los orígenes que genera la Tierra Media, no todo estaba previsto, y quizás el destino póstumo de los hombres no esté en manos ni siquiera de los dioses. Están todavía más vinculados a aquello que haya previsto para los hombres Eru Ilúvatar, el Parabrahma, el Dios supremo, del cual ha surgido todo lo que es el cosmos de Tolkien. Y vuelvo a pasar la palabra, que sabéis que me enrollo. Venga. Yo tengo una teoría sobre todo esto. Pensar una cosa. Y ahora diréis, ya está con la tontería. Cada concilio digo una subnormalidad. Pues ahora viene la mía. Hay un cocinero, hay una comida, ¿no? Hay todos los ingredientes. Pero a veces hay una cosa que crea la diferencia. Y es esa pizca de sal. Los hombres son la sal de la Tierra Media. El cocinero, el Eru Ilúvatar. Eso es. Mida, los elfos, los Valar, todo Cristo que hay ahí. La diferencia son
Los hombres. Los hombres le dan ese toque final, esa calidad, esa magia, porque son inestables, están chalados, se mueren rápido, se pelean entre ellos, se follan las mujeres unos a otros, hacen todas las mil y una barbaridades y perrerías que jamás haría un elfo, ni un enano, ni incluso casi un orco. Pero en cambio tienen la belleza de poder hacer las cosas. El orco solo haría lo malo. El humano puede ser el orco y el elfo a la vez, todo a la vez. Es la sal. Demasiados humanos, mierda. Demasiados pocos, esto no sabe a nada. Es la chicha. Si Eru Ilúvatar está mirando el programa que era la Tierra Media, la chicha, la salsa rosa, las páginas amarillas, la salsa rosa del programa este de mierda actual, son los humanos. ¡Hala, ya me puedo ir a dormir también! No, pero tiene su sentido. Da la impresión de que en ese cosmos que crea Tolkien, el alma misma de ese mundo van a ser los elfos. Habla de ellos con una belleza, con un cariño tremendo. Pero en los hombres es donde en parte se está jugando el ser o no ser de la película. De hecho, donde realmente se va a jugar el ser o no ser, y daría para hablar en otro concilio, va a ser en esos hombres pequeños y sencillos que no son sino los hobbits. Recordad, que son como hombres en pequeñito. En el sentido de que no tienen grandes aspiraciones, físicamente son más pequeñitos, quieren esa vida sencilla. Recordar que es la sencillez de los hobbits el verdadero antagonista de Sauron, porque son los que pueden portar el anillo y destruirlo. Entonces, bueno, pues... Al final, pienso una cosa. En el mundo de la Tierra Media, el bien y el mal están siempre equilibrados. Nunca acaban ni de ganar uno ni de ganar el otro, del todo. Los que acaban con el mal definitivamente y mueven esa balanza son los hombres, son los grises. Fijaros que los elfos son buenos, casi todos, hay excepciones. Los malos son muy malos, perfecto. Tolkien es muy dual con eso. Las dos banderas, la bandera blanca y la bandera negra, perfecto. Pero quien hace que una bandera gane o no son los hombres. Y ya no entremos en lo que has dicho los hobbits. Pensar en eso, estamos hablando de fumadores de hierba que solo quieren comer, cultivar, y encima los cabrones salvan el mundo. O sea, un fumador de hierba que lo que quiere es rascarse los cojones y andar con los pies descalzos, salva el mundo. Tela, tela. Yo quiero añadir una cosa que hemos hablado antes cuando decíamos que los elfos no entienden a los hombres. Es que yo creo también que ni los Valar entienden a los hombres, ni los hombres entienden a los Valar. Pues si os fijáis, es lo de siempre. Llega Ulmo, descubre que están los hombres y les manda mensajes. Pero los hombres se asustan cuando hace mensajes con las aguas. Porque encima, como si ellos estuvieran sufriendo un accidente, como si sufrieran hasta inundaciones. O sea, llega hasta ese punto. Cuando Romeo o Ulmo se encuentran a los elfos, hay un enlace, hay una unión entre ellos que les hace comprenderse, conectarse, y es lo que les lleva a Valinor. Sin embargo, los hombres van solo por el sol hacia el oeste. Cuando llegan a los Valar, ni siquiera se pueden contactar con ellos, y los Valar no saben cómo contactar con ellos tampoco, a menos que lo intenta. Bueno, pues ahí está el tema del misterio de los hombres en la Tierra Media, que ya en estos capítulos se señala. La relación que establecen los hombres con ese mundo, con los dioses de ese mundo que son los Valar, con los verdaderos habitantes de ese mundo, que entiendo son los elfos. Los hombres han llegado como esa sal que aparentemente, bueno, pues no tienen tanta relevancia, y sin embargo ese cocinero cósmico universal que ha sido Eru Ilúvatar contaba que para el desarrollo de su plan divino tenían que intervenir los hombres, en los cuales la balanza es muy frágil, porque son capaces de lo mejor y de lo peor, y por tanto sus vidas están siempre al filo, en el riesgo, ¿no? Y luego, bueno, es interesante el tema del elfo oscuro, ¿verdad? Es de Maeglin, que tiene que ver con lo que será después el destino de Gondolin. Bueno, creo que a lo mejor podríamos comentarlo. A mí me gusta mucho, lo tengo aquí subrayado, cómo habla del elfo oscuro Tolkien, donde se retira al bosque y dice: allí habitó en la sombra profunda, enamorado de la noche y del crepúsculo bajo las estrellas. O sea, fijaos qué descripción ha hecho del elfo oscuro. Allí habitó en la sombra profunda, enamorado de la noche y del crepúsculo bajo las estrellas. Bien, pues este es un personaje fundamental para lo que van a ser luego los designios del destino de esa ciudad, Gondolin, la caída de Gondolin, etcétera, que hablaremos de ella. Y bueno, pues merece la pena ver cómo él va tejiendo sutilmente, a través de sus personajes, una trama en la que aquellos que al final se envilecen por el orgullo, la arrogancia, la soberbia, el ego en cualquiera de sus formas,
acaban, sin darse cuenta y sin quererlo, como le va a ocurrir a Maeglin, haciéndole la partida a Melkor. Todo aquel que en la Tierra Media al final deriva hacia esas posturas donde el ego dirige y no dirige la persona, consciente o inconscientemente de ellos, abren camino y abren brecha para que por ahí entre quien realmente es el enemigo del mundo, Morgoroth, Melkor, el malvado. Entonces, no sé si queréis comentar algo también sobre Maeglin. Yo más que sobre Maeglin quería comentar otras cosas sobre otros elfos. Porque cuando Feanor muere, cuenta la historia que se deshace el cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿es una leyenda, esto es una leyenda explicada por los elfos? El cuerpo se pierde en el combate y no se sabe nada y se le da ese fin dramático de que se deshace, o bien es una maldición de los mismos Valar para que así ni siquiera se pueda rendir culto al muerto. Vaya, pues no lo había planteado nunca, no lo había visto así. ¿Tienes ahí el fragmento para leerle? No le tienes a la vista. Lo puedo buscar. Sería interesante revisitarlo ahora. Vamos a ver un momento. No lo... Dice, Feanor fue rodeado junto con unos pocos amigos. Largo tiempo continuó luchando inquebrantable, aunque estaba envuelto en fuego y con múltiples heridas. Pero finalmente fue derribado por Ogmog, señor de los Balrog, quien a su vez fue muerto luego por Ectlion en Gondolin. Allí habría perecido si en ese momento sus hijos no hubieran acudido a ayudarlo, y los Balrog lo dejaron y volvieron a... Bueno, estoy leyendo aquí sobre la lucha de Feanor, ¿verdad? Sí, pero después recogen el cadáver, o sea, bueno, recogen el cuerpo que está herido grave, pero no muerto. Pensar una cosa, ¿eh? El Silmarillion no son leyendas, son verdades absolutas del mundo de Tolkien, ¿eh? Cuando es una leyenda o no se sabe muy claro, lo deja bastante claro. Mira, ya lo he encontrado, leo el párrafo. Entonces los hijos levantaron a su padre y lo cargaron de vuelta a Mithrin. Pero al acercarse a Sirion, Feanor ordenó que se detuvieran, porque estaba mortalmente herido, y sabía que le había llegado la hora. Y desde las laderas de Ered Bethrin, contemplando por última vez las cumbres lejanas del Tangorodrim, la más poderosa de las torres de la Tierra Media, supo con presciencia de la muerte que jamás poder alguno de los Noldor podía derribarla. Pero maldijo 3 veces el nombre de Morgoth y encomendó a sus hijos a tenerse al juramento y vengar la muerte del padre. Entonces murió, pero no tuvo entierro ni sepulcro, pues tan fogoso era su espíritu que al precipitarse fuera del cuerpo, reducido a cenizas, que se desvanecieron como humo, pero nunca reapareció en Arda, ni abandonó las estancias de mandos. Así acabó el más poderoso de los Noldor, por cuyas hazañas obtuvieron a la vez la más alta fama y la más pesada aflicción. Me encanta, qué bonito. Era tan Fue fogoso su el espíritu fuego que que cuando sale el de alma dentro. abandonó el cuerpo, ¡fuaf!, lo redujo a cenizas. Perdona, sí te he interrumpido, Di. No, es que está muy bien. Es que ahora he mirado en mi libro para ver las hojas, las páginas, perdón. Y es singular para mí, en 200 páginas. Estamos quizás ahora en uno de los inicios, porque cada vez estamos empezando, estamos iniciando. Este libro es que es de volverse loco. Vas iniciando. Ahora estamos con los hombres, iniciando. ¿Qué han pasado? 200 páginas. O sea, estamos en una pequeña parte de la obra literaria y fijaros las vueltas y las novedades y toda la reflexión que estamos haciendo sobre 200 páginas que han transcurrido. Y ahora que habéis comentado este aspecto de... No me acordaba exactamente. Ahora cuando lo has leído sí que su alma es la que... Es que me he acordado de otro personaje que me gusta, que es Arien, la doncella, que era un espíritu de fuego a quien Melkor no había podido engañar ni atraer. Era una llama desnuda de terrible esplendor. Simplemente es por explicar, bueno, perdón, por unir un poco con el alma, la llama, que carboniza, no sé cuál debe ser correctamente la palabra, el cuerpo. Y claro, Morgoth detestaba a las nuevas luces y a todas las luces. Y esto quiere decir que esta obra, que parece, como hablábamos en alguno de los otros concilios, aunque parezca una obra de niños o de espadas o de dragones que ahora entran, la complejidad que va cogiendo en cada capítulo
y luego la belleza en la redacción y en la traducción, que es el caso mío. Yo es que cada vez me quedo sorprendido de la obra. Por ello, vamos, aún más recomiendo a cualquier persona que nos pueda oír que por favor lo coja e intente introducirse dentro de la obra. Porque esta lucha de la luz y la oscuridad es continua y acabamos de empezar. Totalmente de acuerdo, y además es que me encanta que lo hayas dicho como lo has dicho. Conforme vamos avanzando, se va haciendo cada vez más complejo. El principio de los hombres, el principio de las guerras contra Melkor, el regreso de Noldor, la belleza estética con la que se expresa el sol, la luna, la muerte de Fëanor, su alma fogosa que reduce el cuerpo a cenizas. Quien se adentre en el Silmarillion y sea capaz de superar esa primera etapa, ¿no? De al empezar a leerlo, que a algunas personas les resulta chocante y dicen, joder, tantos nombres, tantos personajes, parece como te puedes perder. Si eres capaz de mantener ahí el foco y no desorientarte, te enfrentas a una obra de una belleza literaria sobrecogedora y de un trasfondo y complejidad espiritual, filosófico, simbólico de altísimo nivel. Entonces, en el caso de lo que estábamos comentando sobre ese cuerpo, efectivamente, como ha dicho Jordá, no es una leyenda, son verdades absolutas, en el sentido de que lo que cuenta el Silmarillion, Tolkien es tal como lo cuenta. Y si hay una leyenda, el propio Tolkien señala que es leyenda. Entonces, lo que nos está diciendo es que el más poderoso de los Noldor, que es como decir el más poderoso de los elfos, tiene una muerte épica y su cuerpo desaparece de la fogosidad de su alma. Pero fijaos que este personaje tan épico e importante tiene el pecado en su espalda. Ojo, hay que recordar lo que ha hecho. El juramento por los Silmarils, la persecución y la guerra a Melkor, lo que hizo para salir de Valinor, lo recordamos, ¿verdad? La maldición de Mandos, la maldición de Mandos, que tiene que ver con su linaje. Entonces también hay un punto interesante como de linaje maldito. Todos sus hijos y descendientes en juramento, recuperar los Silmarils, luchar contra Melkor, están todos tocados de ese fuego, ¿no? Que tiene este elfo. Yo creo que cuando describe a estos personajes Tolkien, lo hace desde un profundo amor. O sea, yo creo que él realmente ama a estos elfos que, a pesar de lo que han hecho, en ellos hay hay una especie de especial poder élfico, de la raza de los elfos, y yo creo que escribe siempre con mucho amor sobre ellos, aun cuando no deja de reconocer los pecados que llevan en su mochila. Y luego cuando lo has leído, es que no lo tengo yo aquí, pero me parece que ha señalado algo sobre su destino, el destino de su alma, ¿no? Pero tan fogoso era su espíritu que al precipitarse fuera dejó el cuerpo reducido a cenizas, que se desvanecieron como humo, pero nunca reapareció en Arda, ni abandonó las estancias de Mandos, se va a la estancia de Mandos. Y así acabó el más poderoso de los Noldor por cuyas hazañas, Claro. O sea, nunca volvió. Sabéis que los elfos vuelven a la Tierra Media, o sea, él nunca volvió. Claro, se quedó en el Hades. Por eso te digo yo que si no es quizá también incluso una maldición, o sea, parte de la maldición de Mandos. Que al ser puede ser, de todo, realmente de las estancias de Mandos no llega a salir nunca. O sea que puede ser que sea parte de la maldición. Pues es lo que te digo, o sea, es que luego nadie podrá reverenciar el cadáver ni rendirle homenaje al cadáver. Eso no pasa con el resto de elfos. Quiero añadir algo que ha comentado antes Alfonso sobre la mallar de fuego. Claro, es que yo creo que Melkor la odia tanto, porque piensa que la mayoría de mallas de fuego se fueron con Melkor, que son los Balrogs, que es el fuego que luego se vuelve oscuro. Por eso, claro, por eso los espíritus de fuego que no se fueron con Melkor son quizá por eso que los odie más, porque tuvieron más voluntad para no irse con él. Hombre, convendría que eso lo explicáramos o lo explicaras. Es decir, no hay que olvidar que Melkor es como un Valar caído, un dios caído. Y en su caída, como Lucifer arrastra a otros demonios en la rebeldía originaria, Melkor arrastra unos espíritus menores que son los Maiar. Los Maiar están al servicio de los Valar. Valar solo se corrompe uno, Melkor. Pero Melkor en su caída arrastra a algunos Maiar. Entonces todos los Maiar que arrastra son los que convierte después en dragones o en los Balrog o en la araña un Goliath, que me parece que cae con él también. Es que los Balrog son eso, Balrog son fuego en sombra. El Balrog son espíritus de fuego que al caerse se convierten en mezcla de fuego y sombra. Y luego está Sauron, que es como siempre, es el de Aule, que Aule todo le sale mal. Sí, pero Sauron también es un Maiar, si no me equivoco también, sí, ¿verdad? Pero de Aule, igual que Saruman, igual que los enanos, todo lo que es de Aule acaba mal. Es verdad.
Aule es Made in China, es AliExpress. Es el hijo de ¿Y Aule. cuál era el simbolismo de Aule? Recuérdanoslo. Aule es el artesano, es el que fabrica todo. Que por eso los enanos luego son los que pican la tierra y los que fabrican la tierra. ¿Y cuál crees que es el vínculo que tiene Aule entonces con Sauron? O sea, el Maiar, Sauron es un Maiar de Aule, pero es corrompido era un por lugarteniente. Melkor. Era un lugarteniente de Aule. Y se va con Melkor. O sea, de hecho, Sauron era la mano derecha de Aule. Habría que plantearse, yo no sé, a lo mejor hay que buscarlo en el Silmarillion, no sé si aparecerá aquí. Creo que a lo mejor más adelante el proceso de corrupción de Sauron, ¿verdad? No se nos explica del todo bien. Le conocemos muy bien por el Señor de los Anillos. Y luego también Salman pasa lo mismo. Salman es el Istari de Aule. Sí. Y es el que cae. La verdad es que es interesante cómo cuando en El Señor de los Anillos, cuando Gandalf se enfrenta al Balrog, el terror que parece que se traslada cuando dice es una criatura de la primera edad. Claro, en la primera edad estamos hablando de la época en la que estamos ahora. La primera edad es esta, la segunda será la de Númenor, la tercera es la edad del Señor de los Anillos, la cuarta es la nuestra. ¿Vale? También hay que decirlo, ¿eh? La cosmología de Tolkien son 3 edades y la cuarta es la que tenemos a día de hoy. Seguimos en lucha contra Melkor. Entonces, las criaturas de la primera edad son las que tienen la mayor dimensión de oscuridad y peligro. La primera araña, un Goliat, que es capaz de aterrorizar al propio Melkor. Los primeros dragones y el primer Balrog, los primeros Balrog. Y es interesante, ¿no? Cómo en los espíritus de fuego, cuando los corrompe Melkor, los convierte en sombra y fuego. Y claro, no puede evitar sino rabiar frente al espíritu fuego que no se dejó corromper, que su voluntad fue más fuerte que las acechanzas de Melkor. Está muy interesante eso. Y hay un tema literario que y es fijaros cómo Tolkien explica o detalla las diferentes luces, la llama oscura. O sea, cómo llega a explicar el diferente colorido de las llamas. Es igual que los Silmarils, que me gustó mucho el primer concilio, que nunca volverán a refulgir como el primer día, sino que siempre, a partir de entonces, ya no tendrán la misma luz. O sea, el juego, la claridad, la luminosidad del libro, literariamente cada vez yo veo que descubres cosas nuevas. Y luego está la arrogancia, bueno, yo no sé si es arrogancia o soberbia en parte. Cuando llega el rey Thingol y le dice y amenaza a los Noldor de que pueden vivir fuera de sus tierras. Y los Noldor responden, viviremos aquí porque tú no puedes echarnos. O sea, no estaremos dentro del cinturón porque el cinturón tú me puedes echar, pero aquí vienes si quieres y me echas. Esa ya soberbia y esa pelea entre los propios hermanos. Sí, bueno, es que ya en esta parte viene de antes, pero queda bien claro que hay distintas maneras de ser elfo. Los elfos que se han refugiado en el cinturón de, como recuerdo el nombre, lo tengo aquí, el Megroth, ¿no? El cinturón del bosque, ¿verdad? Están los que se han reunido en ese cinturón protector, los que han quedado fuera, los que acaban de volver, y todos ellos de un modo u otro, bueno, pues aparte están en relación con Melkor en la guerra, están en relación entre ellos con recelos. Sí, especialmente los que están en el bosque protegido, en el cerco de Meregroth. No, pero fijaros, eso es como la Europa cristiana. Sí, Europa cristiana, pero cristiana contra los otomanos, cristiana contra la invasión por la península ibérica, cristiana cuando en Francia suben los musulmanes, pero entre nosotros a matarnos. Eso es lo mismo. Bueno, tienes razón, puede verse así, puede verse así. ¿No? La idea de cómo si no hay una cohesión y una concepción clara de cuál es el enemigo común, al final elfos y hombres pueden acabar enredándose en querellas completamente secundarias. Y es el destino en lo universal, ¿no? El famoso destino en lo universal de José Antonio. Pero es que al final, pensar ya en el Señor de los Anillos, pensar ya en la tercera edad, lo mismo. Rohan y Gondor, pues Rohan, hostia, tengo que ir a ayudar a estos, Gondor, que estos payeses que van a caballo y tal, no sé qué, siempre tienen sus piques. Al final, eso sí, cuando están jodidos se echan un cable. A ver, piensa también, claro, piensa que los Noldor vienen de Valinor, han visto la luz.
han estado con los Valar, han aprendido de ellos. Claro, cuando se encuentran con los Sindar, salvando las distancias, es como en el siglo XIX cuando los europeos iban al centro de África. Sí. O sea, era aquello, ¿no? O sea, llegabas allí y decías, yo aquí soy el puto rey, tú no eres nada, tú estás en la edad de piedra. Sí, sí. Son los ingleses conquistando África, ¿no? Con su vacileo. Bueno, Sí, sí, sí. no sé si. Pero es verdad que sería interesante cómo en la obra de Tolkien los sujetos sí están condicionados por su linaje, no determinados, es decir, hay libre albedrío, pero ese libre albedrío se hace con una arcilla concreta de la cual no te puedes sustraer. Entonces no puedes sustraerte de tu condición de Sindar, de los elfos que nunca vieron la luz de Valinor, no puedes sustraerte a tu condición de Noldor, los elfos que vieron la luz de Valinor y sin embargo en venganza volvieron de vuelta para pelear contra Melkor que se había robado los Silmarils, ni los propios hombres que tienen su propia limitación. Entonces es interesante también porque en esa diversidad entre los condicionamientos que afectan a cada uno se dan distintas maneras de afrontar la libertad y el problema de la vida y la muerte. De hecho, fijaos, he encontrado aquí un fragmento que también tenía que me gustaba sobre los hombres, está al final del último que hemos leído para este concilio, que dice, cuando yació muerto, Sarceda, un rey de los hombres, dice, no de vida ni de pena, sino vencido por la edad, los Eldar, los elfos, vieron por primera vez la rápida mengua de la vida de los hombres y la muerte por cansancio, que ellos no conocían. Pero Beor había abandonado la vida de buen grado y falleció en paz. Y los Eldar, los elfos, se asombraron grandemente del extraño destino de los hombres, del que nada se decían las canciones e historias y que les estaba oculto. Fijaos qué imagen más interesante. Los elfos no conocen la muerte por cansancio, la muerte por vejez. Puedes morir por herida o puedes morir de pena. Los elfos pueden morir de pena. Pero no se les cansa el cuerpo. No hay una vejez que les agote como a los hombres. El cuerpo se va cansando, se va agotando, el cuerpo, la mente, la vejez, la decrepitud. No la conocen. Y quedan asombrados de ese tipo de muerte, como diciendo, ¿quiénes son estos seres raros los hombres que se marchitan como las flores en invierno? Y de su destino, del que nada se dice en las canciones, es decir, las antiguas canciones de los elfos que han estado en Valinor, no saben cuál es el destino de los hombres. Volvemos al tema que has señalado tú antes. El misterio de los hombres en el mundo de Tolkien quizás se resuelva, fijaos, estoy pensando, en que la primera edad es la edad de los elfos. La segunda edad es una edad de elfos y de hombres. En la tercera es en realidad la edad de Sauron, donde nos la jugamos. Hay que pensar que el Señor de los Anillos es un momento en el que realmente está a punto de Sauron hacerse con la Tierra Media. Y muerto Sauron y coronado Aragorn, empieza la cuarta edad, el cuarto sol, el reino de los hombres, que sería el nuestro. La verdad es que no puedo evitar pensar que daría la impresión de que el mundo de Tolkien no es un mundo paralelo fantasioso, sino que sería como una especie de pasado mítico de nosotros mismos. Nosotros estamos ya en la cuarta edad, en la edad de los hombres. Los elfos se repliegan, el mundo mágico se repliega y no queda sino la edad de los hombres en la cual ahora mismo estamos pues cruzando el Kali Yuga. En las cartas de Tolkien, él dice que el Legendarium pasa muchos tiempo antes del mundo en el que Tolkien vive. O sea, esto está dicho en una de las cartas del libro, que se llama... Es nuestro pasado. Y es nuestro pasado. Él lo escribe como tal, Él lo escribe como tal. Qué bueno. Es el hilo que nos lleva a la actualidad. Está muy bien esto. Él lo tiene escrito porque es muy interesante. Cosas que él no reveló en su día, ni en escritos, ni en nada, se han cogido como que son canon, ¿no? Para decirlo un poco con el nombre Star Wars. Son canon Star Wars, son canon del Legendarium de Tolkien, cosas que él luego escribía en las cartas y aclaraba a sus fans, amigos y tal. Por eso las cartas están publicadas, para que conste. Y hay cosas que están, y una de ellas es esta. No te sé decir en qué, lo puedo mirar, porque al final pues tengo todos estos libros, pero está dicho por él en una de las cartas. No te sé decir aquí. Bueno, pues fijaos, porque entonces la música de los Ainur, de la que hemos hablado, la creación del mundo, es el prólogo.
La primera edad es el primer episodio en el cual todavía estamos, donde son las fuerzas mágicas del mundo simbolizadas por los elfos luchando contra la oscuridad. Y aparecen los hombres. Su papel es secundario hasta la segunda edad. A partir de la segunda edad los hombres van tomando preeminencia. En la tercera edad daría la impresión de que el discípulo de Melkor, pues Melkor es derrotado en la primera vez y es expulsado más allá del último círculo de luz, creo recordar que dice Tolkien, es la lucha contra Sauron. Y esa lucha implica que los hombres han ganado, pero los elfos cogen los barcos y se van a Valinor, recordar a Galadriel, ¿no?, que marcha ya al oeste. Bien, pues es verdad que si encima en una carta él lo menciona, él como que no puede evitar, no en el sentido literal, pero sí en el sentido simbólico, decir, somos la continuación de un largo proceso, de una larga guerra y de un proyecto divino que nos trasciende, pero en el que tenemos un papel fundamental. Esto también es interesante verlo en Tolkien, ¿verdad? Te está invitando a decir, ahora en esta cuarta edad, ¿qué papel estás haciendo en la lucha secular contra, bueno, pues el Melkor, Sauron y sus allegados, ¿no? Por decirlo de algún modo. Es que también... Bueno, igual que estás atado a tu linaje, o los elfos y mis personajes están atados a su linaje, tú estás atado al linaje de la batalla que ya libraron tus antepasados, que están representados en este caso en El Señor de los Anillos. Es que Y igual has de también... leer y entender tu pasado para poder en este momento, en la cuarta edad, enfrentarte a la lucha actual. La primera edad, que es cuando aparecen los hombres, son unos bebés, luego van creciendo y al final la tercera es la madurez. Y los elfos son sus guías, sus babysitters, son sus cuidadores. Sí, son además, y los elfos van para abajo. Conforme suben los hombres, claro, los elfos van para abajo, efectivamente. Eso, pero hace un papel de tutor, hace un papel de enseñante, de maestro, de guía. Y el ser humano va creciendo de la niñez a la adolescencia y cuando ya está maduro es cuando ya consiguen ser la edad de los hombres y ellos poder regir la tierra. Yo nunca lo había pensado, pero le veo mucha lógica, ¿eh? Yo al revés, yo siempre he pensado que los elfos dices, bueno, pues al final están tan hartos de siempre las traiciones y tal y de nunca ganar, pues que se dan el piro y al final se rajan, porque al final en la guerra del anillo los elfos es una anécdota, se están yendo. Olvídate de la peli que pelean. No, eso es mentira, lo de la peli es mentira. Ellos se han pirado, han pasado de pelear. Sí, ellos han velado por los hombres durante la segunda y la tercera edad. O sea, su edad es la primera. Los elfos son criaturas de la primera edad, del amanecer del mundo, de la aparición de la Tierra Media, de la belleza primera. Y están unidos a la Tierra Media hasta el final de los tiempos. Por eso pueden ir a Valinor, pero no pueden ir más allá. Es decir, no tienen el misterio de trascendencia que parece que rodea a los hombres. La verdad es que, cago en la leche, es realmente profundo cómo plantea la aparición de los hombres en relación a los elfos. Como si el mundo en el que estamos no fuéramos nosotros los primeros, pero en nosotros se resolviera el destino último de la creación, ¿verdad? Aparte que todo esto, realmente hasta que no le das vueltas en común, muchas de estas cosas no te fluyen. A mí la mitad de lo de la sal de la vida se me ha girado por una homilía del otro día en la iglesia y con esto y digo, ¡paf! Los hombres son la sal del menú. Y te diré más, claro, simbólicamente, Tolkien lo que nos dice es que el primer rey de la cuarta edad, el primer rey de la renovación del mundo y del siguiente ciclo es Aragorn. Claro. O sea, cuando nosotros decimos, oye, ¿cuál es tu proyecto político? El retorno del rey. ¿A quién has jurado lealtad? He jurado lealtad a Aragorn. Pero tú estás flipado. No. No estoy flipado. Aragorn es el primero de los reyes legítimos. También en Aragorn se podía ver la típica espera, ¿no? Cara, aquí nos liamos otra cosa, pero la típica espera de, claro, tienes que pensar que para Tolkien, inglés patriota, pero inglés católico, él no tenía rey. Él era como el senescal de Gondor, estaba esperando que llegara el rey católico que restableciera la verdadera fe en Inglaterra. Y ese es para él el retorno del rey. Al final, como católico inglés, vale, amo mi país, pero ¿dónde está mi rey? ¿No? Un poco de el reino sin rey, porque el rey anglicano para él no tiene ningún poder, no está ungido por el Papa, no tiene nada, no vale para nada, es un tío con corona. No es un rey legítimo, no es un rey legítimo, para nada. No lo es, es como puede ser un presidente del gobierno, que hoy está él y mañana otro, no tiene un poder sacro para Tolkien. Entonces ahí está también la idea del retorno del rey.
Pero esto ya es liarse otra cosa, yo a mi mente no para tanto estas cosas. No, bueno, pues sería para hablarlo quizás más adelante, pero bueno, en lo que ahora atañe a esta parte del Silmarillion, fijaos que todo, fijaos, hemos acabado hablando de Aragorn, ¿no? En estas escasas 200 páginas se ha dejado puesto sobre la mesa el inicio ya de todo. En realidad creo que en los anteriores 2 concilios hemos visto casi el prólogo del mundo de Tolkien. El prólogo es Valinor, son las lámparas, los árboles, la corrupción de Melkor, la araña, destruyen, los elfos aparecen, los elfos cruzan a Valinor, pero otros entonces los Silmarils los roban y tienen que volver. Todo ha sido casi un prólogo para ya estar en los reinos de Beleriand. De hecho, hemos leído en estas 200 páginas la descripción de ese mundo de la Primera Edad, el capítulo que lo describe. Entonces, nos describe ese mundo y nos dice, este ya sí es el escenario. Este es el escenario de la partida. Valinor se oculta, los dioses se apartan, ya no van a participar directamente en esta guerra. Ahí quedan en Beleriand, en la Tierra Media, la lucha contra el ángel caído. Y además han aparecido el sol y la luna y aparece el tiempo. Y ya el mundo empieza a vegetarse. Entonces, efectivamente, son 200 páginas donde nos han puesto el escenario. Y claro, por eso, tirando el escenario, dices, hostia, ¿este escenario cuál es? Pues es la matriz de lo que ha venido después, que termina en Aragorn, claro. El retorno del rey. Dice, en un valle al pie de las montañas, bajo las fuentes del Talos, vio luces en la noche y oyó a la distancia el sonido de una canción. Esto le sorprendió, pues los elfos verdes de esa tierra no hacían fogatas ni cantaban en la oscuridad. En un principio temió que una incursión de orcos hubiera llegado desde el norte, pero al acercarse vio que no era así, porque aquellas gentes cantaban en una lengua que nunca había escuchado antes y no era la de los enanos ni la de los orcos. Entonces Felagund, silencioso en la sombra nocturna de la floresta, miró hacia abajo donde estaba el campamento y vio un pueblo extraño. Se refiere a la llegada de los hombres. Qué maravilla, ¿verdad? Vaya. Para despedir, Sí, sí. voy a decir que podemos jurar defender el Silmarillion contra todo y contra todos. Exacto. Bueno, hermanos, nos vemos en la siguiente. Y ya sabemos, estamos en la cuarta edad. Y nuestro rey legítimo es Aragorn.